Quiero partir expresando mi cariño por el Liceo A5. Por si muchos no lo saben, yo estudié en el Liceo A5 como alumno libre en el Liceo Nocturno, en pleno gobierno militar, por si alguien pueda pensar de que algún tipo de apoyo externo puede haber tenido. La verdad es que recuerdo con mucho cariño a algunos profesores, un señor Evans, por ejemplo, que entiendo falleció, bueno, y muchos profesores que me tocó conocer en el liceo. Yo celebro de que este tema de los computadores convoque a este debate, un debate que a lo mejor requiere de muchos otros debates a propósito del tema de la crisis de la educación en Chile. Yo quiero tomar unos minutos para hacer alguna referencia a propósito de la intervención de la colega Musa, que comparto absolutamente, y hay que complementar algunas cosas porque la memoria tiende a ser muy frágil. Cuando se habla de financiamiento, faltan recursos, se dice no hay recursos para la educación, no hay recursos para la educación pública. Lo que no se dice es que la educación pública, desde la mercantilización de la educación en este país, se sostiene en función del alumno en clase, o sea, de la matrícula y del alumno en aula. Por lo tanto, la relación directa y una relación perversa entre el financiamiento y la cantidad de alumnos, no solamente matriculados, sino que estén en clase. Cuando miramos cifras, yo quiero entregar algunos datos aquí que es bien relevante conocer. Fíjense que cuando se generó la municipalización, o hablemos más bien de los años 70, la educación pública se hacía cargo del 80% de los estudiantes de este país. Y la educación particular solamente un 20%. Los años han ido pasando y me van a creer ustedes que hoy día tenemos, cuando se produce la municipalización, todos lo sabemos, en el año 81, cuando sin decir agua va se traspasó todo el sistema público de educación a los municipios. Puedo hablar con moral porque fui alcalde de esta ciudad y me tocó administrar un sistema con más de 30.000 alumnos. 31 colegios en jornada completa que le dábamos hasta zapatos a los niños, con la misma subvención que hoy día recibe el SLEP. No solo eso, le pagábamos a 500 jóvenes el preuniversitario para prepararlos para la universidad. No solo eso, le pagábamos la inscripción a la prueba de actitud académica a todos los jóvenes, sin distinción de ninguna especie, a todos los jóvenes que ingresaban de los cuartos medios del sistema municipal de educación. Siempre fui contrario a la municipalización de la educación, pero en vista de mi rol de alcalde tenía que jugar con lo que teníamos y teníamos que cumplir con ese deber y lo hicimos bien. ¿Y por qué hago esta referencia que puede parecer demasiado autorreferente? La hago para que se entienda que tengo moral para decir lo que voy a decir. Porque administré un sistema y soy crítico del sistema SLEP de hoy día y la forma que se están manejando los recursos. Pero eso puede tener que ver con algún nivel de gestión. El tema tiene que ver fundamentalmente con la estructura y la forma en que se financia la educación en Chile. Por si ustedes no lo saben, el 54% de los alumnos de este país estudian en la educación particular subvencionada. Solamente el 30% de los alumnos de este país lo hacen en la educación pública. Y un dato que es relevante a propósito del ejercicio que hacía yo recién en relación a la matrícula y el financiamiento a través de la subvención. La cantidad de profesores de un sistema y otro son más o menos la misma cantidad. Y si el sueldo de esos profesores se financia con el ingreso por subvención, y la subvención al colegio público, al sistema público, son el 30% de los alumnos, y el otro el 54%, claramente vamos a tener problemas de financiamiento. Evidentemente. ¿Por qué? Porque el grueso de los alumnos que generan la subvención se lo lleva el sistema particular subvencionado. Entonces, la crisis de la educación en Chile, no en Arica, en Chile, tiene que ver con la forma que está estructurado el financiamiento de la educación. La educación pública en la historia de Chile le entregó a este país 2 premios Nobel de literatura. Y podríamos hablar de grandes personalidades de la política, del arte, de la cultura, que se educaron en la educación pública. De eso estamos hablando. La crisis que vive la educación en Chile hoy día es responsabilidad de aquellos que cambiaron el sistema y la estructura que tiene hoy día, mercantilizada absolutamente, genera estas iniquidades y estas desigualdades. El debate de hoy día, paradojalmente, en la mañana tuve una conversación informal con el director del Liceo A5, tenía que ver con los computadores. Todos estamos felices de que el Liceo A5 tenga computadores. La duda y el tema era, y lo planteamos aquí en una discusión de una comisión, era cuál fue el criterio para el Liceo A5 y no la 1, y por qué no todos los demás. Bueno, todos quisiéramos que todos los colegios tuvieran computadores, porque obviamente así debe ser.
Por lo tanto, es un debate mentiroso este de que si estábamos no de acuerdo con que los computadores de las 5, todos felices con que eso sea así. El tema es que tenemos que buscar formas, más que estarle poniendo inyecciones de recursos al SLEP para que tenga un mejor funcionamiento, cuando el sistema estructuralmente está con falla, tiene un defecto de esencia, de forma, de su estructura. Le pongamos la plata que le pongamos, no va a ser suficiente. No va a ser suficiente porque el problema prevalece y se mantiene el problema de la estructura del financiamiento. Entonces, lo que yo quiero plantear aquí es independiente de todos los esfuerzos que se puedan hacer, en el sentido de que desde el gobierno regional se estén haciendo aportes al SLEP para solventar aquellos déficits que tienen, es cómo generamos un debate a propósito de los parlamentarios acá, para que de una vez por todas se haga un cambio estructural en el sistema a propósito de su financiamiento. Una de las cosas que a mí me parece brutal, y los que son profesores aquí lo saben, ¿cómo se entiende que cuando se hace el presupuesto para educación, se hace en función de una cantidad de alumnos matriculados? Pero después tiene que ver con el alumno en clase. ¿Y por qué no lo mantenemos aunque el niño no vaya a clase? Porque empieza un monto con el presupuesto en función de la matrícula y ese monto va disminuyendo drásticamente por la inasistencia a clase. Y los niños que tienen más tendencia a faltar a clase son aquellos niños de la educación pública, sobre todo los sectores más carenciados de la población, ¿o no? Aquellos niños que su madre lava ajeno, que el papá es drogadicto, que el niño está en un semáforo con un par de naranjas para ganarse unas monedas. Ese niño tiene más tendencia a faltar a clase que un niño de un colegio particular subvencionado, donde cuando falta a clase el niño es porque la mamá se le pinchó la rueda del auto cuando lo iba a dejar a la escuela. Entonces, eso, discúlpenme que me haya alargado y me quiero tomar una licencia si ustedes me lo permiten. Yo hice un libro autobiográfico donde menciono una serie de vivencias y quiero aprovechar la visita del director del Liceo A5 para regalarle un par de ejemplares porque menciono también mi experiencia como alumno libre del Liceo A5 en este librito que les quiero mostrar y que se lo quiero regalar al señor director. Permiso. Muchas gracias, consejero.